Excelente día para todos ustedes desde las instalaciones del Grupo Radio Tele aquí en Morelia, Michoacán, para toda Morelia, para todo el estado de Michoacán, para otros estados de la República Mexicana y para otros países a donde alcanzan a mirar este programa que es uno de sus favoritos de aquí de Radio Tele. ¿Cómo está, don Saturnino? Muy buenos días, maestro Sato, muy bien. Muchas gracias por la invitación a este programa nuevamente, Mundo Alternativo. Así es, ya también tiene un club de fans usted. ¿Quieres mandar un saludo a toda la gente que lo sigue también usted y están al pendiente? Sí, un saludo a mi club de fans, no sé quién sean, pero un saludo a mi club de fans. Sí, es que luego me pregunta mucha gente, oiga, ¿cómo le hace usted para que le ayude a don Saturnino con la voz y todo eso? Y digo, no, yo tengo la mía y él tiene la suya, ¿verdad, Exacto, don Saturnino? Sí. Este es un trabajo muy noble, algún día les pasaremos los secretos, pero don Saturnino aquí siempre nos apoya. Y hoy tenemos, don Saturnino, un invitado que usted ya lo conoce, que es Alejandro Madrigal, que aquí está con nosotros ya. Muy buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes y como siempre un gusto y un placer, maestro, don Saturnino. Pues hoy amaneció Morelia muy fresca, amaneció lloviendo, mi estimado Alex Madrigal, pero estamos aquí a todo lo que da, con la calidez de los invitados, como en este caso tú, que siempre estás amablemente aquí compartiendo con nosotros. Sí, muchas gracias, maestro, y bueno, es un placer poder compartir con ustedes, con las personas que nos ven en casita, pues los temas que el día de hoy vamos a tocar, que es el de la divina presencia yo soy. Desde el punto de vista de la metafísica, de la religión o inclusive de la filosofía, hemos escuchado esa palabra, el yo soy. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito a profundidad de lo que es o lo que representa el yo soy, maestro. Sí, fíjate que esta palabra tiene algunos años atrás, yo la empecé a escuchar como más o menos a fines de los 80s. Fíjate que es bien curioso, yo nunca he leído un libro de metafísica, sí. Nunca. Pero más sin embargo, a lo mejor muchas enseñanzas que yo recibí a través de los masones, los rosacruces, los esenios, los gnósticos, etcétera, a lo mejor me compartían mucha información que era de estos libros de metafísica, sí. Porque yo creo que, y me imagino que Connie Méndez fue una de las pioneras en esto. Sí, es de las precursoras Connie Méndez, es correcto. Pero yo nunca he leído un libro de metafísica, pero luego mucha gente me decía, es que tú lo que nos platicas en las conferencias, en las pláticas, hablas mucho de metafísica. Yo entendía la metafísica como algo que tiene que ver con lo espiritual, con lo místico, con lo meramente esotérico, pero yo no utilizaba mucho la palabra metafísica. Claro. Le daba otras connotaciones, pero mucha gente me decía es que usan mucho cosas de metafísica. Sí, de hecho, la metafísica nos propone ese conocimiento que va más allá de lo que perciben nuestros sentidos y seguramente su trabajo pues también trataba de ir más allá de lo que perciben nuestros sentidos. Entonces la metafísica trata de encontrarnos en ese punto donde podamos reflexionar, donde podamos ser introspectivos para encontrar esas respuestas dentro de nosotros. Entonces seguramente también lo hacía de esa forma, maestro. Y ya más o menos a fines de los 90s, 10 años después, empecé ya a encontrar en muchas librerías, no solamente títulos que hablaban de metafísica mucho. De hecho, el único libro de metafísica que creo que se llama el Libro de Oro. Ajá, sí, es uno de los libros, como se puede decir, más importantes dentro de lo que es la metafísica. Ese lo tengo en casa y ese se lo dedicó porque se lo regaló a mi grupo de los unicornios en una ocasión que estábamos en Ciudad de México, una ceremonia muy importante que se hizo. Y se estaba regalando Roberto Palazuelos, el actor. Okay. Cuando Roberto Palazuelos era apenas un jovencito, pero ya sabíamos desde entonces que andaba en estos rollos y él le dijo a mi esposa, cuando todavía no era mi esposa, ven, acompáñame a mi carro, y mi esposa dijo, no, ¿qué es el que me vayas a hacer? Dijo, no, es que ayúdame porque quiero regalarles algo a tu grupo. Y fueron al carro que estaba ahí luego, ahí en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, bajaron una caja y le dio a mi esposa el suyo y se lo dedica. Y le digo, ayúdame a repartirles a todos tus compañeros y a todos los amigos que veamos aquí, porque es un evento muy importante. Entonces se repartió ese libro y fíjate, ahí lo tengo en casa y ahorita me acordé y no lo he leído. Pues mire, maestro, pues ahí de tarea se lo puede proponer. ¿Cómo ven, Saturnino? Hoy vamos a tener un tema muy interesante que es la divina presencia del yo soy. Maravilloso, a mí préstame el libro, yo sí lo quiero leer. Bueno, se lo voy a prestar ahora que nos volvamos a ver. Pues este tema es muy interesante, mi estimado Alejandro Madrigal,
Y yo creo que hoy en día ya está más conocido, porque en aquel entonces no existía el Internet como lo conocemos ahora, pero ya en redes sociales se comparte mucho esa información del yo soy. Sí, claro, la dinámica ahora, inclusive social, educativa, pues ha cambiado bastante con lo que es el Internet. De hecho, todavía estamos conociendo apenas el impacto que va a tener el Internet a nivel social, porque es increíble cómo ha venido a revolucionar el tema del conocimiento o el acceso al conocimiento. Ahora simplemente con, como dicen, con googlear alguna palabra, ya tienes acceso a algo que no sé, hace 10 años, 20 años, era un poquito más complejo. Entonces ahora la información pues está más a la mano, más accesible, entonces esa es una gran ventaja, que también pues es un arma de doble filo, porque de repente nos podemos encontrar con información que quizás no es totalmente cierta, entonces hay que tener como la resonancia de eso que estamos viendo, de eso que estamos investigando, para pasarlo por el filtro del corazón y ver si realmente resuena con lo que nosotros creemos o pensamos. Entonces esta palabra del yo soy, Sí. es como, ¿qué podríamos decir que es? ¿Es una palabra mágica? ¿Es una frase de poder? ¿Qué es el yo soy? Ok, maestro, ahí para comenzar a definir lo que es la palabra o el concepto del yo soy, tenemos que remontarnos a lo que es el origen del universo. Dentro de la concepción científica, el universo, ¿cómo se genera? Se genera a través de una explosión que es conocida como el Big Bang. Y ese Big Bang genera un sonido. Ahí, cuando hay esta expansión energética, a través del sonido, posteriormente se genera luz y posteriormente se genera la materia. Y ahí vemos la primera trinidad, que sería sonido, energía y materia. Entonces, como primer elemento dentro de la creación encontramos el sonido, y ahí dentro del sonido vamos a poder encontrar esas similitudes con las diferentes religiones o filosofías. Por ejemplo, los tibetanos o los hindúes hablan de un sonido de la creación que es conocido como el Om. Entonces, traduciendo un poquito el fenómeno del Big Bang, podríamos decir que el Om es el sonido del Big Bang. Cuando hay esa expansión de energía, es esa vibración con la cual Dios comienza a crear. Entonces, por ejemplo, en la religión cristiana nos habla del verbo, y a partir del verbo se crea. Por lo tanto, el sonido y la vibración crea. Y aquí es donde entra la palabra yo soy, que es una especie de vibración, o es una vibración con el cual se comienza, o es el inicio, o es el alfa de lo que es la manifestación de Dios, maestro. Es muy interesante esto, y espero que la gente que está viendo este programa esté al pendiente y tome notas, porque vamos a ver a continuación unas imágenes, sí, correcto, que nos van a servir. Entonces, aquí tenemos esta imagen donde es sacada de lo que es la Biblia, donde nos habla que precisamente en el inicio o en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ahí vemos la manifestación de la vibración del sonido como un principio de creación, donde antes de todo existe primeramente el sonido, posteriormente la manifestación de la energía o luz, y por último tenemos la manifestación de la materia. Ahí tenemos representada la Sagrada Trinidad, pero como el primer elemento, el verbo o el sonido. En la siguiente imagen tenemos el símbolo del Om, donde también las culturas orientales nos dicen que es el sonido de la creación. Es el sonido con lo cual comienza a manifestarse todo lo que es la creación de Dios mismo. Y posteriormente tenemos lo que va a ser en la siguiente imagen, maestro. Y de hecho esta imagen del Om, mucha gente lo conoce por movimientos hippies, por correcto, raves y cosas así, pero hay que profundizar en el simbolismo de esta imagen. Sí, de hecho, sería quizás un programa en particular con lo que sería el simbolismo del Om, pero sí, es bastante profundo también lo que es el simbolismo del Om. Y bueno, y aquí nos remontamos a lo que es la cultura mexicana, o a nuestros antiguos mexicanos, y tenemos el Dios de la creación, que curiosamente también inicia con la palabra Om, y es Ometeotl, ¿sí? Así es. Entonces, Ometeotl, hay
una anécdota o más bien una curiosidad que cabe mencionar, donde decían que para invocar a Ometeotl se invocaba con un suspiro. Entonces era la forma de invocar a Ometeotl, porque a partir de su suspiro, a partir de ese aliento sagrado, se manifestaba la vida o surgía la vida, maestro. Entonces aquí vemos nuevamente manifestado el verbo, el sonido, a través del cual comienza la creación. Y aquí lo vemos nuevamente representado con la palabra Om, pero en este caso Ometeotl, ¿sí? Que es el Dios de la creación, que a través de la dualidad, dice la cultura antigua mexicana, que a través de la dualidad comienza a crear a los diferentes dioses. Crea al Dios del agua, al Dios de la tierra, al Dios del fuego, al Dios de los 4 elementos. Él es el creador, Ometeotl. Esta información es muy interesante y ojalá que la gente, ¿verdad, don Saturnino, le ponga mucha atención y vaya anotando? Exactamente, como dice el maestro Sato, todos los miércoles tome nota de cada una de las cosas que se mencionan en este programa y además este tema es muy interesante, maestro. Así es, ahorita estamos descubriendo cosas muy interesantes y esto no me lo sabía de Ometeotl. Sí, es correcto, maestro. Y ahí pues vemos todas las similitudes que quizás están ahí y que es cuestión de poner atención para comenzar a hacer estas conexiones con las diferentes culturas y diferentes religiones, maestro. Así es que sí debe de existir alguna conexión. Este símbolo del Om está presente por su vibración en muchas culturas, obviamente no precisamente con el símbolo, es precisamente lo que está aquí en mi mantel que tengo aquí en la mesa. Es correcto. Aquí está el Om, está la sílaba sagrada, yo la tengo en la casa también en un círculo que mandé a hacer así con mosaicos, muy bonito, muy estratégicamente. Entonces es el símbolo de Ganesha. Se supone que Ganesha forma parte de esta creación en la mitología o en la religión hindú, y lo importante aquí es que entendamos que esta información nos va a ser de mucha utilidad para entender precisamente esta sagrada vibración, porque yo le llamaría sagrada vibración. Sí, es correcto. La vibración es el comienzo de lo que es la creación. Y aquí podríamos ya hacer una referencia con lo que es la tradición judeocristiana. Y dentro de la tradición judeocristiana vemos un primer acercamiento a lo que es la manifestación del Yo Soy, cuando Dios se le presenta a Moisés. Entonces, ahí vemos que en el Éxodo, dentro del Antiguo Testamento, vemos que cuando Moisés accede al monte Sinaí, se le presenta Dios y él le dice que él es el Dios de Abraham y de los antiguos profetas, y que vaya con su pueblo y que le hable acerca de este Dios. Y Moisés le pregunta, ¿pero quién eres tú para yo poder ir hacia mi pueblo y decirles, este Dios es el que me está mandando? Y Dios dice, yo soy el que yo soy. Así se presenta. Entonces ahí viene la primera manifestación del yo soy. Y posteriormente los judíos comienzan a traducirlo como Yahvé, ¿sí? No el yo soy, sino a algunos judíos ya le llamaban como Yahvé, que son algunas de las iniciales de el yo soy, maestro. Así es una I, una H, una V y una E, Yahvé. Es correcto que en el lenguaje antiguo el yo soy se traduce con esas iniciales y es posteriormente que toma el nombre de Yahvé. Vamos a ir a un corte, esto se pone muy interesante, así que esté al pendiente de la información. Vamos a un corte, don Saturnino. Vamos a un corte, no se muevan de sus lugares porque regresamos en solo unos minutos.
Ay, don Saturnino, usted siempre se le anda desacomodando su collar tan bonito que trae. Muchas gracias por acomodarlo, maestro. Sí, aquí estamos ya, seguimos aquí con Alejandro Madrigal. Ese tema es muy interesante, ese es un tema de estudio para investigar más profundamente, para leer mucho, y seguimos contigo, Alejandro. Sí, con todo gusto, maestro. Entonces ahí vemos la primera manifestación de lo que es dentro de la tradición judeocristiana, y aquí vamos a comenzar a ver un poquito ya más desde el aspecto de la metafísica. En la parte central vemos lo que es la representación de la divina presencia yo soy. Hay diversas representaciones o gráficas de lo que es la divina presencia yo soy. Aquí tenemos una, y a los lados tenemos a dos grandes maestros que ha tenido esta humanidad, que es el Maestro Jesús y el Maestro Saint Germain. Aquí tenemos dos de los precursores de lo que fue el conocimiento de la divina presencia yo soy. El Maestro Jesús quizás un poquito más velado, no tan abierto como lo ha estado haciendo ya el Maestro Saint Germain en lo que es la era de Acuario, pero el Maestro Jesús ya también comenzó a dar ciertos indicios de lo que es la divina presencia yo soy. De hecho, hay enunciados donde él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, a partir del yo soy, él comienza a manifestar esa enseñanza. Posteriormente, el Maestro Saint Germain, se dice que alrededor de la década de los 30 del siglo pasado, 1930, comienza a divulgar abiertamente lo que es el conocimiento del yo soy, y aquí lo hace a una persona que es conocida como Guy Ballard. Si se fijan dentro de la imagen que viene en el centro, en la parte posterior, ahorita la vamos a ver en una imagen siguiente, pero vemos dos montañas. Okay. Si se alcanzan a visualizar. Sí, una de esas montañas es Monte Shasta. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, al norte de California. Y la otra montaña es Royal Teton, que también se encuentra en Estados Unidos, en Wyoming. Pero bueno, nos vamos a enfocar primeramente en lo que es Monte Shasta. ¿Por qué dentro de las representaciones gráficas se pone a Monte Shasta? Porque ahí fue donde inicia la divulgación, vamos a decir, ya abierta del conocimiento del yo soy, y se dice que en la década de los 30 había un geólogo americano de nombre Guy Ballard, que él era metafísico, pero también era geólogo, y dentro de su trabajo pues recorría diferentes cadenas montañosas en la Unión Americana. Entonces le tocó ir precisamente a Monte Shasta. Hizo su trabajo y se dice que se tomó un día o dos o un par de días libres para poder recorrer la montaña, hacer sus paseos. Entonces dice que en uno de estos días él sube a la montaña y camina cierta cantidad de kilómetros. En algún momento le da sed y se acerca a un arroyo que aún existe en Monte Shasta, y comienza a beber agua. En ese momento él siente la presencia de un ser detrás de él, y en el momento que voltea aparece el Maestro Saint Germain. Se dice que el Maestro Saint Germain traía una copa y que le ofrece beber del agua que venía en esa copa, donde le dice, si tú bebes de esta agua, no serás o tendrás vida eterna, que será una alusión también a lo que el Maestro Jesús ya venía diciendo en el episodio de la Última Cena. Entonces, ese recinto o ese lugar permanece en Monte Shasta, es conocido como el Camino de la Pantera. ¿Por qué el Camino de la Pantera? Porque se dice que Guy Ballard en su trayecto a este lugar se encuentra una pantera, un puma, y en el momento que el puma lo iba a atacar, Guy Ballard le dice, ninguna criatura de Dios puede atacar a otra criatura de Dios. Entonces en ese momento el puma se retira nuevamente a las montañas, y es conocido este paraje como el paraje de la pantera o del puma. Y ahí es donde se encuentra este arroyo. Entonces Guy Ballard recibe la enseñanza directa del Maestro Saint Germain, y el Maestro Saint Germain le pide que comience a divulgar el conocimiento de la divina presencia yo soy,
que comienza a divulgar también el uso de la llama violeta y comienza también a darle o a dictarle lo que eran los textos, como el que ya mencionó usted, el libro de oro. Le da 4 textos, entre ellos el libro de oro. Y a partir de allí comienza lo que es la divulgación, vamos a decir, abierta de lo que es la metafísica centrada en la divina presencia yo soy. Si podemos regresar nuevamente a la imagen. A ver si nos pueden poner la imagen otra vez, mis estimados del área técnica. Para poder explicar ya lo que es la imagen en concreto. Entonces, por eso vemos la manifestación de Monte Shasta y por otro lado tenemos Royal Teton. Royal Teton también se considera un punto energético muy importante en el planeta Tierra porque se dice que ahí es cuando la primera alma que viene al planeta Tierra baja por ese vórtice energético, por Royal Teton. Y vemos una manifestación de una trinidad. Vemos en la parte superior, primeramente vemos en la parte superior como si el rostro de una mujer que está soplando, como si estuviera soplando la vida. Allá donde está como una especie de espiral. Exactamente. Ahí nuevamente vemos la manifestación del verbo y del sonido, y que a través del sonido viene la creación. Posteriormente vemos una trinidad. Vemos 3 partes representadas en esta gráfica. La primera parte es el espíritu. Posteriormente, en la parte central de la gráfica vemos el alma y en la parte inferior del dibujito vemos representado el cuerpo físico. Aquí vemos ya la trinidad con la cual se compone la manifestación del ser. El ser se manifiesta, o el yo soy, se manifiesta a través de un cuerpo físico, a través de un alma y a través de un espíritu. Ahí viene la manifestación del yo soy. Cuando te preguntan quién eres, a lo mejor tú puedes decir tu nombre de pila, pero solamente estarías enfocándote ¿a quién? Al cuerpo físico. Pero cuando te das cuenta que no solamente eres un cuerpo físico, sino que también eres una alma y un espíritu, ahí englobas ya el yo soy. Yo soy un cuerpo, yo soy un alma y yo soy un espíritu. Yo soy, ¿sí? Entonces, aquí en esta Trinidad vemos también una manifestación. Si ven o si ponen atención, hay una espiral o hay unos círculos que tienen los colores del arco iris alrededor de lo que es el espíritu y alrededor de lo que es el alma. ¿Qué simbolizan estos colores? Estos colores representan las virtudes de Dios. En algunas otras emisiones de anteriores programas ya lo hemos platicado, maestro. El rayo azul representa la virtud de la fuerza y la voluntad. El rayo rosa representa, el rayo amarillo representa la sabiduría. El rayo rosa representa el amor divino. El rayo blanco representa la pureza o la ascensión. El rayo verde representa la sanación o la verdad. El rayo oro rubí o naranja representa la paz o la provisión. Y el rayo violeta representa la transmutación, el perdón y la liberación. Entonces ahí vemos la representación de las virtudes de Dios. Esos espirales o esos círculos son conocidos como cuerpo causal. ¿Qué es el cuerpo causal? El cuerpo causal son todas esas experiencias que hemos ido acumulando desde que salimos de la fuente creadora. Desde que salimos de ese soplo divino y hemos ido acumulando, si creemos en las vidas pasadas, de vidas anteriores, y hemos acumulado en esa espiral. Es, por ejemplo, quizás en una vida pasada me tocó experimentar, no sé, quizás rayo amarillo, porque quizás fui un maestro, entonces me tocó trabajar mucho con rayo amarillo. Entonces todas las experiencias que yo haya vivido a través de esa experiencia de vida van y se acumulan primeramente en el alma y posteriormente van y se acumulan en el cuerpo causal del espíritu. Entonces ahí la religión católica hace referencia a estas experiencias álmicas e espirituales como el tesoro de los cielos, ¿sí? Cuando veamos en la Biblia que se hace referencia al tesoro de los cielos, se hace referencia precisamente al cuerpo causal, a todas esas experiencias que hemos ido acumulando, maestro. Eso es muy interesante. Fíjate que
así como nos lo estás explicando, yo nunca lo había percatado, no me Sí. había percatado de esto. Pero lo que sí estaba pensando del Monte Shasta, que es una de las montañas o de los lugares que se considera uno de los chakras principales de la Tierra. Sí, correcto. El Monte Shasta. Ajá. Y es muy importante que esté aquí en América, porque se supone que la energía o la vibración ahora iba a estar trabajándose aquí en el continente americano, no solamente en el Monte Shasta, sino en los montes sagrados o montañas sagradas de México, Sí. y que se iba a activar también con las montañas y las cordilleras de los Andes allá en Sudamérica, porque es toda una especie de columna vertebral Claro. desde el Monte Shasta, desde el norte hasta el sur del continente. Entonces ahora la vibración va a estar trabajando supuestamente por los siguientes 2000 años. Sí, es correcto, maestro. De hecho, ahí se dice que la transición de la energía ígnea de la Kundalini de la Tierra pasa de lo que es la cadena montañosa de los Himalayas, precisamente a la cadena montañosa de América. Y se dice que la transferencia energética viene a través del estrecho de Bering, de Alaska, y posteriormente baja por toda la cadena montañosa, y allí es también conocida como lo que es la falla de San Andrés, todo lo que es la Sierra Madre Oriental, Occidental, y bajando hasta los Andes. Ahí viene todo lo que es esa transición de esa Kundalini, que en teoría tiene que aterrizar en lo que es la Antártida. Pues muy interesante, don Saturnino. ¿Qué le está pareciendo el tema? Bastante interesante, pero como dice usted, yo no había escuchado algunos de los términos que nos está mencionando nuestro invitado de hoy. Y fíjese que yo pues me doy cuenta de que todavía me falta conocer muchas partes del mundo. Así es. Pero, ¿qué le parece si vamos a un corte y ahorita regresamos? De maravilla, vamos a un corte comercial. No se muevan de sus lugares porque en un momento regresamos.
bueno de lo que nos andamos enterando aquí en el programa de Mundo Alternativo, ¿verdad, don Saturnino? Sí, sí, sí. Es interesante, pero bueno, Bastante. seguimos aquí al pendiente con la información que nos está dando Alejandro Madrigal. Tome nota porque esto que nos está comentando es muy interesante y efectivamente la energía que se mueve a través de las cadenas montañosas, a través de los chakras de la Tierra, esa es una tarea que le voy a dejar a usted. Investigue dónde están los chakras de la Tierra para que usted sepa cómo es que se mueve la energía en el planeta, ¿verdad, Alejandro? Sí, correcto. Por eso también muchos de los centros de la antigüedad están relacionados con esa energía telúrica que corre a través de las cadenas montañosas. Entonces, por ejemplo, aquí en Morelia, pues no nos vayamos muy lejos, tenemos una cadena montañosa que es la Loma de Santa María, y de hecho los primeros vestigios de los antiguos purépechas, Pirindas, aquí los en Morelia. pirindas se establecen en la loma, no se establecen en el centro donde vienen y se establecen los españoles, sino se establecen en la loma, reconociendo esa energía telúrica de lo que era la zona. Así es. ¿Sí? Sí, es muy interesante. Entonces es importante que la gente que nos ve en sus lugares de orígenes, pues también comience a investigar de lo que es la energía telúrica en sus lugares de origen. Así es, pero vamos a seguir viendo unas ¿Sí? imágenes. Sí, por favor, maestro. A ver, vamos a ver unas imágenes. Y aquí vemos otra representación de lo que es la gráfica de la Divina Presencia Yo Soy, y nuevamente vemos del lado izquierdo el monte Shasta, y del lado derecho vemos la cadena montañosa de Royal Teton, que se encuentra en Wyoming. Royal Teton también es conocida como ese punto o ese vórtice energético que conecta con las estrellas. Ahí se dice que el tribunal kármico del planeta Tierra se junta 2 veces al año. Ahí. En Royal Teton. Ajá. Se junta en junio, antes de verano, antes de que entre el verano, y ahora en diciembre, antes de que entre invierno. Okay. Entonces, allí en Royal Teton también se dice que es uno de los retiros etéricos de un maestro que es conocido como el maestro Lanto, que en sus vidas pasadas o dentro de sus encarnaciones fue Confucio. Entonces ahí se encuentra también el retiro etérico. Y bueno, lo que comentábamos del monte Shasta, pues es una manifestación de lo que es el fuego violeta o la llama violeta. Y precisamente hablando de la llama violeta, vemos en la parte inferior, donde tenemos el cuerpo físico, cómo está rodeado de un fuego violeta. Uh-huh. A veces en mis clases, en tono de broma, una vez un alumno me dijo, ¿no son las llamas del infierno? Le dije, no, son las llamas del fuego violeta. ¿Sí? ¿Por qué el fuego violeta? Porque a través del fuego violeta vamos a poder hacer esa transmutación que nos permita reconectarnos o conectarnos con lo que es el alma. ¿Sí? En el lenguaje del bíblico o en el lenguaje del cristianismo es acceder al Hijo. El Hijo se representa a través del alma. Y en la Biblia dice, nadie llega al Padre, en este caso el Padre, ¿quién sería? El Espíritu. Uh-huh. Nadie llega al Padre si no es por el Espíritu. Sí. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, el cuerpo físico tiene los brazos abiertos, o ahí vemos que tiene como los brazos abiertos, porque está queriendo acceder al alma, reconectarse con el alma, lo que también llaman en el lenguaje del cristianismo irnos al cielo. Entonces queremos irnos al cielo, y a través del fuego de la llama violeta, o lo que decía el Maestro Jesús, a través del arrepentimiento, a través del reconocimiento de tus pecados, puedes acceder a esas dimensiones superiores conocidas como cielo. Por eso, la llama violeta nos ayuda a hacer esa liberación de algo que es conocido como karma, ¿sí? De todas las experiencias que hemos vivido desde que hemos sido creados, nos ayuda a liberarnos de esas causas y de esos efectos. En el budismo hablan liberarnos de la rueda del samsara. Uh-huh. ¿Sí? Pero en este caso, las personas que quieran liberar un poco su karma que tienen aquí en la Tierra, tienen que trabajar con la llama violeta. Sí, de hecho es uno de los conocimientos que comienza a hacer el maestro Saint Germain a partir de la década de los 30 del siglo pasado, el uso de la llama violeta, que de hecho el cristianismo y diferentes corrientes o religiones ya lo han hecho, obviamente con
con otras connotaciones, pero al final de cuentas van a un mismo punto. Hasta con sus vestimentas. Sí, es correcto. Por ejemplo, si vemos una de las fechas más conmemorativas dentro del cristianismo es Semana Santa. Y Semana Santa, el color que predomina es el color morado o el color violeta. ¿Y de qué nos habla Semana Santa? Nos habla de redención, nos habla del perdón, nos habla de que el Hijo sacrifica o se sacrifica por la salvación de la humanidad. ¿Sí? Así es, muy interesante esto y luego vemos en muchas misas, no solamente aquí en nuestras parroquias de la ciudad, sino vemos misas en capitales de países o hasta en el mismo Vaticano que usan mucho ese color. Correcto. Algunos sacerdotes, algunos padres, hasta el mismo Papa usa ese color en sus indumentarias. Correcto. Y por ejemplo el color violeta, hablando de días de la semana, es el que está relacionado con el sábado, que vendría siendo el séptimo día de la semana. A lo mejor en Occidente hemos tomado un poquito no correctamente el orden de los días de la semana, siendo el primero energéticamente el día domingo. Por el día del sol. Sí, es correcto. Y el séptimo día, que sería el día de descanso, o los judíos le llaman el Sabbat, es precisamente el que tiene la vibración del rayo violeta, que es el que lo dedicamos nuevamente a la conexión con Dios. Por eso el rayo violeta o la energía del rayo violeta nos permite ascender a conectarnos con el alma, ¿sí? El alma es esa fuerza o es esa energía que nos va a permitir posteriormente conectarnos con el espíritu, ¿sí? Entonces ahí conectamos al Hijo con el Padre a través de la experiencia del cuerpo físico. Entonces ahí vemos la representación de la divina presencia yo soy. No solamente soy un cuerpo físico, sino también soy una alma y también soy un espíritu. Esa Trinidad también se ve manifestada en cualquier cosa que vemos, que tocamos, a través de la energía atómica, maestro. Ahí vemos la Trinidad representada en el electrón, en el neutrón y en el protón, que vendrían siendo también el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué vendría siendo el cuerpo dentro de la manifestación atómica? Vendría siendo el neutrón, ¿sí? El neutrón donde viene la carga positiva y la carga negativa. El alma vendría siendo el protón y la energía vendría siendo el espíritu, ¿sí? Entonces ahí vemos también manifestada esa Trinidad. También vemos ahí dentro de esa representación gráfica un lago al pie de las montañas de Shasta y Royal Teton. ¿Cuál es este lago? Es un lago que se encuentra en Canadá, conocido como Lago Louise, en la provincia, si mal no recuerdo, de Calgary. Creo que está en la provincia de Calgary. Es el retiro etérico del Arcángel Miguel. ¿Por qué se hace alusión al retiro etérico del Arcángel Miguel? Porque él es el que abre energéticamente, podamos mencionarlo de esa forma, la tierra para que comiencen a descender todas las almas. Y se dice que él hace un pacto con la humanidad y dice que hasta que no haya el último ser humano que pueda conectar o que pueda ascender o que pueda irse al cielo, él va a permanecer trabajando con la humanidad. Por eso él hace ese pacto con la humanidad del Arcángel Miguel, para que todas las almas que han decidido encarnar en este planeta Tierra tengan la opción de ascender, ¿sí? Entonces por eso está manifestado el lago Banff, el lago Louise en la provincia de Banff. Si tienen la oportunidad de visitarlo, es un lago hermoso, muy hermoso, y que tiene la vibración del Arcángel Miguel, maestro. Pero a ver, tenemos más imágenes para que Alejandro nos pueda explicar más cosas, porque esto es muy interesante. El aprender con esto, con imágenes, es más fácil. Es correcto, es más gráfico y es más accesible. Entonces aquí vemos otra representación de la divina presencia yo soy. Nuevamente vemos el espíritu, el alma y el cuerpo físico. Nuevamente el cuerpo físico lo vemos envuelto en esa llama violeta. El alma es ese emisario, o más bien es ese vínculo entre el cuerpo y el espíritu lo vemos radiante, envuelto en esos 7 rayos que representan las virtudes del Creador. Y vemos también esos haces de luz blanco que también representan como si fuera un sol. Es como si el espíritu fuera un sol o un fractal del sol en nosotros mismos, ¿sí?
Y en la parte izquierda de esta gráfica vemos que nosotros también tenemos 4 cuerpos inferiores. Dentro de nuestro cuerpo físico también se vale de 4 diferentes cuerpos para manifestarse. Y ahí vemos que la primera manifestación es el cuerpo físico, que está relacionado con el elemento tierra. También tenemos el cuerpo etérico o cuerpo energético, que está relacionado con el elemento fuego. El cuerpo etérico es el llamado o la llamada aura. Las personas que tienen acceso o que tienen el don o la virtud de ver el aura, en lo que están viendo es el cuerpo etérico, que es la energía o la vibración de nuestro cuerpo físico. Posteriormente tenemos el cuerpo emocional, que está relacionado con lo que es el elemento agua. Y por último tenemos el cuerpo mental, que está relacionado con el elemento aire. Esos son cuerpos inferiores que en teoría tienen que ascender. Dentro de la metafísica se consideran cuerpos lunares. Y en el momento que se asciende a la energía del alma, estos cuerpos lunares se transforman en cuerpos solares. Cambian su densidad. De cuerpos con cierta densidad se vuelven cuerpos sutiles. Es aquí donde, cuando vemos manifestado a un ángel, a algún maestro, a algún santo, ¿cómo lo vemos? Lo vemos radiante, lo vemos luminoso, ¿sí? Vamos a ir a un corte, mi estimado, ¿verdad? ¿Cómo está esto, don Saturnino? Bastante interesante. Fíjese que yo me di cuenta de que aquí tengo el color morado en mi bastón, el violeta. Aquí tiene muchos colores. Vamos a un corte. Vamos a un corte comercial, no se mueva y en unos momentos regresamos. Siempre es muy importante tomar nota de esta información porque de primera mano, con un excelente expositor que da conferencias, que da pláticas, estamos entendiendo de mejor manera esta información que a veces a otras personas nos hace un poco más difícil de entender si lo buscamos en un libro o no, don Saturnino. Exactamente, por eso el invitado del día de hoy nos trajo unas imágenes muy interesantes para entenderlo más fácil. Y fue la última imagen, pero esto es muy importante que la gente entienda esta magnitud precisamente de la divina presencia del Yo Soy. Sí, correcto, maestro. Y aquí vemos también, y hacer mucho énfasis de que el verbo crea. Y que la palabra tiene ese poder. Entonces hay que tener mucha conciencia de lo que sale de nuestra boca, porque a través de lo que es ese verbo tenemos acceso
a ese nivel de energía. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que está saliendo de tu boca? O a veces malamente nos ponemos adjetivos. Yo soy tonto, yo soy... Entonces estás yendo en contra de tu naturaleza divina, porque seguramente Dios no es eso. Al contrario, ¿Dios qué es? Dios es sabiduría, Dios es amor, Dios es fuerza. Entonces, en el momento que te sintonizas con esa frecuencia, con esa vibración, también lo tienes que hacer a través de tu palabra y de tu verbo. Es bien importante. Y fíjate que acabo de leer eso hace 2 días en uno de los tantos libros que estoy leyendo, porque siempre me aviento como 3 libros a la vez, ¿Sí? Cada semana. Estaba leyendo algo que dice este autor, ahorita trato de acordar qué autor es, que decía, si tú estás pensando siempre que no tienes ninguna cualidad, que no tienes ninguna virtud, que no tienes ninguna capacidad, que no tienes ningún atractivo, el universo te va a tomar la palabra. Claro, porque al final de cuentas te estás sintonizando con una vibración y como se dice, tus deseos son órdenes. Entonces hay que sintonizarnos con las virtudes del yo soy, ¿sí? Con las virtudes del espíritu. ¿Y qué son las virtudes del espíritu? Pues ya lo mencionamos: amor, fuerza, voluntad, sabiduría, provisión, salud. Entonces hay que estar muy, muy atentos de lo que sale de nuestra boca, maestro. Y en un principio del programa mencionábamos también en uno de los precursores de lo que es este conocimiento, y fue la venezolana Connie Méndez. Así es. Hay una anécdota muy, muy, muy elocuente de lo que es el inicio de Connie Méndez en lo que es la metafísica, y si me permite se la comparto, sí, maestro. Sí. Se dice que Connie Méndez, su maestro de esas enseñanzas fue el doctor Emmett Fox. El doctor Emmett Fox es inglés, nació en Inglaterra, pero gran parte de su trabajo con la metafísica lo hace en Nueva York. De hecho, el trabajo que él hace, que hace este doctor, sirve de base para lo que es la formación del grupo de Alcohólicos Anónimos. Okay. Entonces, de hecho, se puede decir que la formación, no sé, creo que se le llama los 9 pasos o algo así, no estoy muy cierto, es basado en la información metafísica del doctor Emmett Fox. Entonces se dice que Connie Méndez se encontraba en Nueva York, estaba la Segunda Guerra Mundial, y Connie Méndez trataba de viajar a Venezuela, pero en ese momento los barcos que zarpaban hacia diferentes destinos estaban limitados porque había submarinos alemanes que estaban hundiendo los barcos. Entonces las embarcaciones eran limitadas. Pues con trabajo Connie Méndez y su esposo consiguen un boleto para trasladarse a Venezuela, porque necesitaban ir a Venezuela. Se suben al barco y lo primero que les dicen: va a haber restricciones de seguridad. No vamos a poder navegar en la noche, y cuando naveguemos en el día lo vamos a hacer lo más pegado a la costa. Cuando llegue la noche vamos a tener que apagar luces y vamos a tener que apagar motores para que no seamos notados por los submarinos alemanes. Entonces, sin duda había cierto estrés, había cierta preocupación en la tripulación de ese barco, pero había una señora que se la pasaba bailando, se la pasaba riendo. Entonces Connie Méndez la veía y decía: esta señora no sabe lo que estamos pasando, esta señora está loca, o sea, porque estamos en guerra, podemos ser hundidos, y esta señora como si nada. Entonces era chocante para Connie Méndez esta actitud, y va y la confronta. Y le dice: oiga señora, pues no sabe que estamos en guerra, en lugar de que esté cantando, bailando, pues debería estar preocupada porque podemos morir en alta mar. Y esta señora le contesta, dice: no, a este barco no le va a pasar nada. Y dice: ¿por qué está tan segura? Dice: porque todos los que vamos en este barco, Dios está con nosotros. Entonces Connie Méndez, en base a ese enunciado, la contradice o le dice: en base a esa aseveración, pues ningún soldado tendría que morir en el campo de batalla, porque en teoría Dios está con todos. ¿Por qué se tiene que salvar este barco y no se salvan todos los demás si Dios está con todos? Entonces esta señora le contesta: porque no todos están conscientes de que Dios está con ellos. Dios se manifiesta a través de la conciencia. Si nosotros no tenemos esa conciencia, Dios
va a tener un acceso restringido a nuestra realidad. Entonces se dice, para acortar la anécdota, se dice que llegan a Venezuela y de los 9 barcos que zarparon en esas fechas, es el único barco que no es hundido. Connie Méndez se acerca a esta señora y le dice, quiero aprender lo que usted sabe, dígame dónde lo puedo aprender. Y esta señora la remite con el doctor Emmett Fox y le dice, cuando vaya a Nueva York, busca al doctor Emmett Fox y le va a enseñar todo lo que yo sé. Y a partir de ahí Connie Méndez accede al conocimiento de la metafísica y posteriormente lo expande a Latinoamérica. Y al mundo. Y al mundo exactamente con su famoso 4 en 1. Así es, que es uno de los libros más famosísimos de metafísica que usted los puede conseguir en muchas librerías, y a veces también los venden en esos lugares donde ya son libros que fueron usados. Correcto. Que le llaman de segunda. Inclusive en los puestos de revistas también ahí yo me ha tocado ver el 4 en 1 de Connie Méndez, y bueno, también es accesible tanto económicamente, y Connie Méndez le llama las palabras de centavo para que todos podamos tener acceso a ese conocimiento. Decir las palabras de centavo es decir que te caiga el 20 aquí en México. Exactamente, y muy accesible para que con manzanitas casi podamos entenderlo, maestro. Ay, qué tantas cosas aprendimos hoy, don Saturnino. Bastantes, maestro, cosas muy interesantes, y siempre hay que tener esas ganas de aprender e ir más allá de lo que sabemos. Así es, yo creo que el conocimiento de don Saturnino está siempre a nuestro alcance, nada más que hay personas que luego dicen, no, pues me da flojera y yo no quiero leer, yo no quiero investigar, pero al final de cuentas toda esta información nos va a servir a lo largo de nuestra vida, don Saturnino. Exactamente. Sí, esto es muy interesante, mi estimado Alex Madrigal. Sigues dando tú tus pláticas y tus conferencias, pero si la gente te quiere preguntar más acerca de esta información, y tienes una red social donde puedes compartir esta información. Sí, con todo gusto, maestro. Pueden, siéntanse en la libertad de, si tienen alguna duda o algo que quieran compartir, me pueden encontrar en Facebook, me pueden buscar como Alejandro.Madrigal2 o Alejandro Madrigal, pero bueno, si ponen en el buscador de Facebook Alejandro.Madrigal2, ahí va a salir mi perfil, y siéntanse en la libertad de ahí de contactarme para, si tienen alguna inquietud, la podemos ahí resolver juntos. ¿Y no tenías una que se llamaba Gotitas? También tengo una fanpage donde se llama Gotas de Rocío, donde también ponemos información de diversos temas, de metafísica, ángeles, Ho'oponopono. Entonces también por ahí pueden, es una fanpage, entonces hay que darle like, a esa hay que darle like. ¿Por qué le pusiste Gotas de Rocío? Ok, porque viene de una herramienta precisamente del Ho'oponopono, donde afirman que cuando nosotros tenemos acceso a la vibración de una gota de rocío, es como si estuviéramos accediendo a la vibración de Dios mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de esa fragilidad viene la majestuosidad del Creador. Entonces las gotas de rocío, no solamente para los hawaianos, sino para diferentes culturas, es conocida como agua sagrada. Fíjate que me acordé de cuando las flores de Bach se van a recolectar, es precisamente en la mañana que tengan ese rocío. Es correcto. Para que tengan esa vibración, pero también se dice que si tú andas descalzo muy temprano en la mañana en el pastito y andas con las gotas del rocío, es muy saludable, y no como la gente que dice, es que te vas a enfermar. Claro. Pero es muy saludable, ¿verdad, don Saturnino? Exactamente, si usted tiene su jardín en su casa, adelante a disfrutarlo. Sí, y fíjate que eso es algo muy interesante, y por eso te quería preguntar por qué le habías puesto gotas de rocío. Y de hecho algunas tradiciones hablan de hacer, no sé, algunas pócimas o no sé, bebidas con agua de rocío. Sí, fíjate que inclusive se dice que tengas tú un frasquito pequeñito y en la mañana temprano, donde obviamente no haya situaciones de que haya animales por ahí, mascotas, etcétera, y que te salgas al campo donde creas que está lo más limpio posible, lejos de la contaminación ambiental y todo eso, sí. Te vayas con tu frasquito y te vayas con unos torunditas de algodón, y que donde encuentres las gotitas de rocío entre las hojas y entre las plantitas, agarres esa gotita de rocío y la vayas guardando en ese frasquito para que tú recolectes tu agua de rocío. Mire, sí, y es que la vibración sin duda es muy alta, la de gotas de rocío.
Pues ya estamos a muy poquito de terminar, esto es muy interesante, son temas formidables. Se está acabando el año, mi estimado Alejandro. Sí, claro, y bueno, aquí la invitación es que si les interesa en este tema, pues no se queden ahí con esa duda, sino la invitación a que investiguen más. Tenemos, como decíamos, el internet para acceder, o de repente pueden encontrarse algún libro, alguna charla, algún taller. Entonces que vayan sembrando ese conocimiento también dentro de cada uno de nosotros. Como decía el enunciado en el oráculo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses. Así es, con esta frase casi nos estamos despidiendo. Gracias a Alejandro Madrigal que Con estuvo todo con gusto, nosotros. maestro. Gracias por haber estado. Don Saturnino, gracias por haber estado. Muchas gracias a usted por la invitación, maestro, pero a nosotros, ¿en dónde nos pueden encontrar? En el Facebook como Arturo Tobar Salazar, entre paréntesis Maestro Sato, le da clic en el botón de seguir o suscribirme, porque ya tengo cuenta llena. Y esté al pendiente de toda la programación del Grupo Radio Tele, porque hay muchas cosas interesantes aquí en esta cadena de televisión. Gracias, bendiciones a todos, buen provecho y nos vemos la próxima semana. Adiós.